Tiene que aprender. Bueno. Esta segunda parte que se refiere al balance del sodio en el volumen de líquido está muy interesante. Nos permite analizar cómo como hemos visto la semana pasada, el volumen es importante para mantener la estructura de la célula. De esta forma podemos mantener las funciones del organismo. Entonces, la siguiente clase sí más bien hablamos netamente del pH, pero en esta todavía vamos a hablar de líquidos. Aquí ya hace una interacción o una integración mucho más visible con el sistema cardiovascular, con el sistema respiratorio, con el sistema renal que estamos viendo, entonces hormonal también. Entonces es un capítulo muy interesante. Ustedes le dan del 23 hasta el 26, si no me equivoco. 3, 4, 5 y 6. Sí. Entonces, con esto se resumen bastantes puntos de la fisiología del volumen del sodio y del volumen del líquido celular. Acompáñame en la oración, por favor. Sí. Querido Padre, te agradecemos por este día, te ruego, por favor, a los estudiantes que están aquí, Señor, para que pueda recibir sus ilusiones, pueda tratarle su salud, tratar sus planes, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a comenzar con el final. En este dibujo, en la página 640, se resume toda la clase. ¿Qué libro es? Entonces, si lo ¿Qué libro es, doctor? No, es Silver. Justo que utilizó el anterior. Silver. No, yo tengo el error. Todo Silverton es ahora para el examen, ¿no? Silver. Solo entra hasta Silver, ¿no? Solo entra hasta Silver. Porque de ahí comenzamos por para el final. Por. Ya viene. Boron. Fisiopatología de por. Entonces, sobre todo vamos a hablar de este fenómeno que es el que evidencia más cambios o más acción de todos los sistemas de compensación. ¿Ya? Entonces, miren, aquí está dividido tanto en mecanismos cardiovasculares, sistemas renina-angiotensina, los mecanismos renales y los mecanismos hipotálmicos. Entonces, ¿cómo estas cuatro áreas se integran para lograr esta compensación del volumen cuando hay deshidratación? En este caso estamos hablando tanto de una disminución de la osmolaridad como una disminución del volumen sanguíneo, del volumen del líquido extracelular. Entonces, ambos ocasionan que una disminución en el volumen sanguíneo y una disminución de la presión arterial. Entonces pueden ser diarreas, vómitos, ¿verdad? Que ocasionan una deshidratación grave. Inmediatamente, ¿qué sucede? Entonces, en el área de los mecanismos cardiovasculares, ¿miren cómo se ponen a trabajar los vasoreceptores carotídeos y aórticos que hemos visto en la elección de la presión arterial? ¿Recuerdan? Sí. Entonces, estos a su vez mandan señales al centro de control cardiovascular o centro de control cardiovascular. Allí, la respuesta es disminuir La actividad los impulsos o la actividad parasimpática y aumentar la actividad simpática. Esto a su vez, ¿qué ocasiona? Aumento de la frecuencia y la fuerza del corazón y una vasoconstricción periférica. A su vez, esto va a motivar a las células granulares en el riñón para la secreción de renina. También afecta en la disminución del flujo, del índice del flujo glomerular. ¿Se acuerdan? Cuando faltaba agua se reducía este índice de flujo. Entonces miren, ya aquí hay 1, 2, 3, 4 acciones del simpático para provocar una recuperación del volumen por la deshidratación. ¿Qué sucede a continuación? Obviamente aumenta la fuerza cardíaca, aumenta la frecuencia y vasoconstricción periférica, ¿no? Para redirigir o conservar la circulación en áreas, en órganos vitales. Esto aumenta a su vez el gasto cardíaco
y esto aumenta la presión arterial. Entonces, con esto solamente estamos a cargo de la presión arterial y el gasto cardíaco, todavía no hemos recuperado el volumen, ¿no? Pero es parte del mecanismo de compensación. En cuanto al sistema renina-angiotensina, aquí falta aldosterona también. Este a su vez va a mandar sus impulsos a las células glandulares en el glomérulo, ¿verdad? Allí, ¿qué sucede? Síntesis de renina. La renina por el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a cambiar el angiotensinógeno a angiotensina 1. Luego vemos la enzima convertidora de la angiotensina. Aquí funcionan justamente los inhibidores de esta enzima o los bloqueantes de los receptores hacia las células de angiotensina 2. Van a la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal, en este caso, y acá hay el libro le llama belleza, misterio le llama. En serio, usa esa palabra. Belleza o misterio. Ya en un ratito lo vemos con más detalle. Aquí, por ejemplo, si la corteza suprarrenal produciría absorción secreción de aldosterona, esto a su vez, impulsado por la deshidratación o por la disminución de la osmolaridad, esto a la vez aumentaría más la osmolaridad y agravaría mucho más la deshidratación o el aumento de la osmolaridad. Pero aquí se produce una inhibición. Ahorita vamos a ver más de ese detalle. Bueno, en fin, no hay secreción, la aldosterona está normal, no se produce reabsorción de sodio. Como no hay reabsorción de sodio, disminuye la osmolaridad, ¿verdad? En cuanto a los mecanismos renales, ya vimos cómo se disminuye este índice de flujo glomerular, y como el glomérulo ya no está filtrando tanta agua, entonces estamos ante un ahorro, ante una compensación por esta deshidratación que hay. Disminuye el flujo en la mácula densa también, que está ahí al lado de estas células granulares, también va a hacer su efecto para la síntesis de renina. Otra vez, entonces, por otro motivo, por otra vía, se aumenta la síntesis de renina con todos los efectos que ya hemos visto. Finalmente, esta disminución del índice de flujo glomerular va a mantener un volumen, va a conservar un volumen porque ya no se va a perder. Se acuerda de la figura de la taza en la que se ahorraba agua, y eso obviamente repercute en su distribución, en su mantenimiento del líquido. Finalmente, en los receptores o mecanismos hipotalámicos, esto ya hemos visto cuando hemos hablado de sed. ¿Qué pasa? Los receptores hipotalámicos perciben este aumento de la osmolaridad, entonces esta señal a su vez va al hipotálamo y genera sed. Aquí también hay otros receptores auriculares del volumen, ¿no?, que van a ir hasta el hipotálamo. Estos receptores también van a indicar sed hacia el hipotálamo. Esa es en la primera clase que hemos visto. Y entonces esto libera la vasopresina, y la vasopresina, ¿qué va a generar? La absorción neta de agua, ¿verdad? Con las acoporinas que vimos la semana pasada. Esto también estaba influenciado por la angiotensina 2, la liberación de vasopresina. Entonces, a su vez, resolvemos más agua, más la ingesta de agua que tenemos, como resultado final nos da un aumento del volumen, y ese aumento de volumen nos da un aumento de la presión arterial, que ha sido acompañada por todos los efectos de la respuesta cardiovascular. Este es el resumen del capítulo. Ya terminamos, podríamos comenzar la transposición. Entonces, este cuadro es un cuadro maravilloso, ¿verdad? Es un cuadro muy bueno. Así hay cuadros muy buenos en el libro, apreciado. Así hay cuadros muy buenos en el libro. Y esto está descrito, párrafo por párrafo está descrito cada paso. Doctor, ¿y cómo supo de qué libro tomar la información adecuada para darnos a nosotros? Porque hay muchos libros de eso. Sí, es que todo el tiempo hay que estar investigando qué libro es el más adecuado. Entonces, los libros que les he mostrado realmente son muy buenos. El Sanción del Roda es que es bien complicado. Pero después estos de aquí, ¿han visto ustedes al final? Tiene preguntas de repaso. Sí, hay preguntas prácticas. Y lo mejor es que al final del libro, en el apéndice, están las respuestas a las preguntas. Entonces, si quieres dar un repasito, vas al final del libro y le das una revisada a las preguntas, y con eso ya tienes dominado el tema
cuando vayas en práctica de escritor. Y ahora sí, para escritor. No, escritor al siguiente módulo todavía, ¿verdad? Nos Sí. falta. Pero centro de la respiración para respirar. Entonces ahí van a estar preparados. El grupo 2, cuando hemos hecho preguntas sobre este tema, han respondido bastante bien a las preguntas, ¿no? Entonces eso quiere decir que estamos bien. Todo eso viene en el segundo examen. Claro, todo esto viene en el segundo examen. Vamos a las claves ahora. Balance del sodio y volumen extracelular. Entonces nuestra concentración plasmática normal de sodio es entre 135 a 145 miliosmoles de sodio por litro de plasma. ¿Está bien? Entonces, en números enteros o números cerrados, 140, ¿ya? Para hacer los ejercicios. Entre 135 y 145 de sodio. Entonces, si alguien está con una deshidratación, hay que ver cuánto está su sodio para reponer el sodio, ¿verdad? Cuando hablemos de reposición. Como el sodio se distribuye libremente entre el plasma y el líquido intersticial, este valor también representa nuestra concentración del sodio en el líquido extracelular. ¿Qué significa? Significa que cuando se acuerdan de este dibujito, Sí. cuando sacamos este plasma, esto representa también una concentración del líquido extracelular. Por lo tanto, una representación del plasma. Por lo tanto, nos indicaría pues que son los iones con una simple extracción de sangre encontraríamos el análisis de esta porción del plasma, encontraríamos nuestros 135, 145 miliosmoles aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que está en el líquido extracelular. Aquí también hay, pero obviamente por lo que está concentrado el hematocrito no se ve bien. Pero en este plasma está ese contenido de sodio. Ahora, pregunta, dice aquí, si se agrega sodio al cuerpo para aumentar la concentración en el líquido extracelular hasta 155 miliosmoles, ¿cuánto era lo normal? 140. Sí. Si aumentamos sodio para que suba a 155, ¿cuánta agua debemos agregar para mantener una concentración normal de sodio, 140, en el líquido extracelular? Este ejercicio es para ver la importancia de la compensación de agua. Entonces dice, tenemos 150 miliosmoles, X litros, no sabemos, y 140 miliosmoles en un litro, ¿verdad? Eso es la osmolaridad normal, 135, 145. Entonces, por una regla de 3 simples, sale esto, por esto, entre esto, sale 1.1 litros. O sea, por cada litro, o por cada 55 miliosmoles de sodio, esto representa más o menos unos 9 gramos de sal. 9 gramos de sal. El consumo diario de sal, recomendado por la OMS, es 5 gramos. 5 gramos. Entonces, comer 9 gramos de sal al día es como casi comer el doble. Entonces, el libro indica que un doble consumo de sodio va a indicar un aumento de ¿cuánto? De 0.1 litros por cada 9 gramos de sodio que estás consumiendo. Esos 9 gramos de sodio aumentan en 5 miliosmoles de sodio por litro en el cuerpo. ¿Cuánto es lo normal? 140. Entonces, en este caso vemos que un consumo de sodio necesita 0.1 litros de agua por cada litro para mantener ese equilibrio. ¿Está bien? Entonces, eso nos muestra la necesidad del consumo de agua cuando se consumen alimentos con sodio, ¿no? Esta es una dieta exagerada de sal, porque es el doble de lo que necesitamos de sal. Pero es el ejemplo que da el libro para ver esa necesidad que hay ahora. Imagínense, si el líquido extracelular es 14 litros, porque ambos tienen que sumar 42. ¿Por qué 42? Porque es el 60% de 70 kilos. ¿Recuerdan? El 60% de 70 es agua. ¿Cuánto es ese 60% de 70? 42 litros de agua. Esto en el intracelular, esto en el extracelular, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, a 14 hay que aumentarle el 10% o 1.4 litros para compensar ese aumento en 9 gramos de sodio que equivalen a 155 miliosmoles de sodio por litro. Entonces, imagínense, 0.1 litros por cada litro es 10%, es una gran carga de volumen sanguíneo, ¿no? Es aproximadamente, sube entre 5 a 10 milímetros de mercurio la presión, cuando tú subes 0.1 litros
de sangre o de agua en el plasma. Se imagina que la presión deja de ser 80-120, 90-110, entonces, 90-130, y una presión de 90-130 ya pues está en el límite de hipertensión. Por eso es que este consumo de sal elevado condiciona un montón de enfermedades, un montón de condiciones problemáticas, ¿verdad? Obviamente el organismo trata de compensar esto, luego pues se producirá diuresis, ¿no?, para eliminar ese aumento de los osmoles y de alguna manera volver esto a la normalidad, 144 miliosmoles por litro de plasma, ¿verdad? Este es en el caso cuando nuestro cuerpo va a compensar la ingesta de sodio, que resulta en un aumento de la osmolaridad, que resulta en un aumento de agua, ¿ya?, por la sed sobre todo. Ahora, acá hay otro ejemplo. Supongamos que en cambio, en lugar de agregar agua para mantener la concentración plasmática constante, 135-145 miliosmoles por litro, agregamos sodio, pero no bebemos nada de agua. ¿Qué sucede entonces con la osmolaridad? Entonces, si no aumentas agua, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Aumenta. Correcto. Entonces, si asumimos que la osmolaridad corporal es de 280 a 300, ya 300 hemos dicho que es lo normal, para hablar del ejercicio así directo, el volumen de líquido del cuerpo es 42 litros. Entonces, agregando 155 miliosmoles de sodio y de cloro, aumentaría la osmolaridad corporal en un 307. ¿Qué significa esto? La osmolaridad, si dice que por cada 42 litros tenemos 300 miliosmoles, la total sería 12.600 miliosmoles en 42 litros. Si sumamos 155 más 155, nos sale 310, entre 42 es a 7.4 miliosmoles. Por eso es que dice que la osmolaridad sube de 300, que es lo normal, a 307. ¿Por qué sube a 307? Porque se ha agregado 9 gramos de sal. Se agregó sal, pero no se agregó agua. Entonces, si agrega sal y no se agrega agua, ¿qué sucede con la osmolaridad? Se aumenta. ¿Y esto es peligroso? Sí, también. Miren, aquí hay que recordar un número clave, que es el número 20. Para que lo recuerden siempre. 280 más 20, 300. 320 ya es una osmolaridad muy peligrosa para el organismo. Y 260 también está hipoosmolar, que también es peligroso para el organismo. Entonces, aquí hay un aumento de 7, porque ha subido hasta 307 miliosmoles. Entonces, es un aumento, sí, que puede llamar a la sed, que puede llamar a algún mecanismo de compensación. Pero si subimos más de 20, ya sería peligroso para la vida. Entonces, solamente con 9 gramos de sal, y no hemos incluido agua, se eleva la osmolaridad hasta un punto que puede ser peligroso, ¿verdad? Ya tenemos sed, resequedad en la boca, etc. Y nos llama imperiosamente a buscar reposición de líquido. Entonces, como ustedes ven, tanto en este ejemplo, en el que tenemos que añadir agua, este 0.1 litros o 10% de agua puede manifestarse en una presión elevada. Por eso es que hay que compensar rápidamente. Primero, aumentando el volumen, y luego, cuando la presión esté elevada, van a ocurrir todos los mecanismos para disminuir esa presión. Se va a eliminar orina, por ejemplo, con muchos electrolitos, no se va a reabsorber el agua, con el fin de eliminar todo esto que se ha absorbido para mantener la presión en 80-120. De la misma forma aquí, cuando se aumenta la osmolaridad pero no se aumenta agua, este aumento de osmolaridad de 307 luego también tiene que ser compensado, ¿verdad? Entonces, aquí cuando tomamos agua y aquí cuando no tomamos agua. ¿Por qué es importante estos dos ejercicios que presenta en la primera parte del libro? Porque otra vez nos muestran la importancia de mantener estos desbalances o estos cambios, en este caso 7 miliosmoles y en este caso 0.1 litros, bajo el control. Todo esto hemos dicho que es autónomo, ¿verdad? El organismo responde de manera automática, de diferentes maneras, para restablecer este equilibrio. Porque si no, aquí aumenta la presión. Si aumenta la presión 90-130, pues causa perjuicios, ¿verdad? De la misma forma,
Si esto se mantiene en 307 miliosmoles, está alterando la osmolaridad normal. Y también, si es que llega a 320 o disminuye a 260, también puede ser peligroso para la vida. ¿Por qué? Dijimos, si se altera la osmolaridad del líquido extracelular, se altera el contenido de aguas en la célula, o se deshidrata o se hincha. Entonces, esa osmolaridad aumentada en el líquido extracelular puede perjudicar la función normal o los procesos normales que desarrolla la célula. ¿Me dejo entender? Sí. Por eso es necesario que estos, tanto la osmolaridad elevada o un volumen elevado, para compensar, sean luego compensados o sean administrados, sean vueltos a la normalidad. Obviamente aquí va a haber sed, y cuando haya sed va a pasar a este fenómeno, y cuando se vuelva aquí va a volver a orinar. Vamos a orinar. Entonces aquí, por ejemplo, está el resumen de lo que hemos hablado. Una ingesta de sal elevada, no hay cambio en el volumen, aumenta la osmolaridad. Si hay cambio en el volumen, aumenta 0.1 litros por cada 9 gramos de sal, ¿verdad? Se secreta vasopresina, obviamente para reabsorber agua. Los riñones conservan agua. También se genera sed, de esta manera se aumenta la ingesta de agua, aumenta el volumen del líquido extracelular, aumenta la presión. Los riñones excretan finalmente sal y agua en una respuesta lenta para mantener esta elevación de líquido. ¿Dónde está esta elevación de líquido? Aquí. Esta elevación luego es controlada o compensada o manejada. Cuando hay un aumento del líquido extracelular, entonces los riñones excretan sal y agua para poder compensar esa elevación de 0.1 que ha sufrido el agua por el aumento del ingesta de sodio, ¿verdad? Finalmente la osmolaridad retorna a la normalidad, obviamente volvemos a la normalidad. Y cuando se aumenta la presión arterial, los reflejos cardiovasculares disminuyen, la tensión arterial también disminuye, y el volumen sanguíneo y la tensión arterial vuelven a la normalidad. Entonces, este desequilibrio ocasiona todos estos cambios que luego son compensados y al final todo vuelve a la osmolaridad. ¿Por qué nos interesa que la osmolaridad esté normal? Porque el líquido extracelular está normal. ¿Por qué nos interesa que la osmolaridad del líquido extracelular esté normal? Porque de esa forma la célula no está ni deshidratada ni hinchada y puede hacer sus funciones normales. Entonces aquí estamos viendo todo lo que tiene que ver con el líquido y con los solutos en esta solución, ¿verdad? El aumento del sodio, el aumento del potasio, etc. Y luego vamos a ver qué sucede con el pH, ¿no? Que ya es otro manejo en la siguiente clase. Entonces los riñones son responsables de la mayor parte de la excreción del sodio y normalmente solo una pequeña cantidad de sodio deja el cuerpo en las heces y la transpiración. Sin embargo, en situaciones como el vómito, la diarrea, la sudoración, tenemos más cantidades de sodio y cloro a través de las vías no renales y entonces se produce ahí una deshidratación grave. Aunque hablamos de ingerir y perder sodio o sal, solamente la absorción renal del sodio está regulada. Esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque el organismo se maneja bajo la osmolaridad, sobre todo controlando el sodio, no el cloro. Por eso dice que no nos interesa la sal en total. Y en realidad no hay sensores de sodio, sino los estímulos que ponen en movimiento la vía del balance del sodio están estrechamente relacionados con el volumen sanguíneo y la tensión arterial. O sea, en realidad indirectamente se sensa o se cuida o se mide o se controla el sodio, porque este va a producir a su vez aumento sanguíneo cuando jale agua, cuando por osmolaridad atraiga más agua, o en todo caso pierda agua cuando está disminuida su osmolaridad. Y esto obviamente va a afectar a la presión arterial, y es eso que se percibe por los vasoreceptores o por los vasoreceptores sobre todo, y por los osmorreceptores ya netamente la osmolaridad aumentada en el plasma. Entonces, aquí nuevamente cobra importancia porque nos interesa una regulación o un estado normal del sodio para que siempre esté en sus valores normales, 135 a 145 milismoles de sodio. Esto nos asegura un líquido extracelular normal, lo que nos asegura una estabilidad en la célula para que haga sus procesos.
Este es un dato que siempre hay que estar revisando en los pacientes cuando van a estar en deshidratación. Aquí hay otra vía de la tensión arterial. Esto está fácil de entender, ya lo hemos visto anteriormente. No es tan complejo. ¿Qué pasa? Aumenta la presión arterial, hay una descarga en los vasoreceptores de las arterias carotídeas y de aorta. Esto a su vez van hacia el centro del control cardiovascular en el bulbo raquídeo para disminuir las eferencias simpáticas. Hay un aumento de la presión arterial y aumentar las eferencias o el estímulo parasimpático. Esto a su vez va a afectar al receptor alfa-adrenérgico en el músculo arteriolar, genera vasodilatación, disminuye la resistencia periférica, disminuye la presión arterial. De la misma forma, los impulsos o la sensibilidad o la aferencia parasimpática va a generar disminución de la fuerza de contracción, disminución de la frecuencia cardíaca, cuando disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial. Esto a su vez hace una retroalimentación negativa para que los vasoreceptores ya no tengan este aumento de descarga. Como no tiene este aumento de descarga, pues las neuronas sensitivas se bloquean y termina el proceso de la compensación. ¿Ya? Esta es una tabla también que ya la hemos visto en la clase de la presión arterial. ¿Qué más? El agregado de sodio al cuerpo eleva la osmolaridad. Obvio, este estímulo desencadena dos respuestas: secreción de vasopresina y sed. Secreción de vasopresina y sed, como hemos visto al inicio en el dibujo. La liberación de vasopresina hace que los riñones conserven agua al reabsorber agua del filtrado y concentren la orina. Claro, la sed nos lleva a beber agua u otros líquidos. La ingesta aumentada de líquidos disminuye la osmolaridad, pero la combinación de ingreso de sal y agua aumenta el volumen del líquido extracelular y la tensión arterial. ¿Qué sucedía aquí? Ya lo hemos visto. A ver. Cuando había sed, se tomaba agua, se libera vasopresina, aumenta el volumen del líquido extracelular, entonces entran los riñones a compensar este aumento, eliminando una orina que contenga esos electrolitos, esos solutos que están de más para mantener la osmolaridad a nivel normal. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. La ingesta aumentada de líquidos disminuye la osmolaridad, pero la combinación de ingreso de sal y agua aumenta el volumen del líquido extracelular y la tensión arterial. Este aumento del volumen luego va a ser compensado por el riñón, ¿verdad? En la orina. Va a orinar una orina más concentrada o una orina hiposmolar o isoosmolar para deshacernos de ese exceso de volumen de líquido y solutos que tengamos por la compensación inicial. Estos incrementos desencadenan entonces otras series de vías de control que llevan el volumen de líquido extracelular, la tensión arterial y la osmolaridad corporal total nuevamente al intervalo normal, al excretar sal y agua adicional. ¿A cargo de quién? A cargo del riñón. Entonces, ingesta de sal, vasopresina, sed. Esto a su vez produce un aumento del volumen. Este aumento del volumen controlado por el riñón para volver a la osmolaridad normal. Aquí había una alteración de la osmolaridad. En el ejemplo, 9 gramos de sal que elevaban a 155, 15 puntos más la osmolaridad de 140 normal. ¿Cómo se compensa eso? Con vasopresina y sed. Esto en el riñón, esto es una respuesta conductual. Ambos elevan el líquido extracelular y el riñón se encarga finalmente de, ¿a través de qué? A través de la orina, excretar sal y agua adicionales para volver a la osmolaridad normal. Esa es la explicación de este cuadro y cómo se controla este aumento de la ingesta de sal, que no ha sido compensada con líquido, ¿verdad? Sino después. Era diferente cuando compensábamos con líquido aquí, en el primer ejercicio. Aumentabas 0.1 litros por cada 9 gramos. ¿Cómo se resuelve este aumento de líquido? Se resuelve de la misma manera. Este amarillo es este. Y en el caso de que no hay agua,
Entonces se va a secretar vasopresina y C y todo va a concluir. Ambos van a terminar aquí. Esto es un desbalance, sí, porque hay un aumento del volumen del líquido extracelular, pero finalmente el riñón lo va a controlar. ¿Cómo lo controla el riñón? Excretando sal y agua caliciada, como en el vaso que vimos la semana pasada. Bien. La aldosterona controla el balance de sodio. La reabsorción de sodio en túbulos distales y túbulos colectores del riñón está regulada por la hormona esteroidea aldosterona. Cuanto más aldosterona, mayor reabsorción de sodio. Como una de las dianas de la aldosterona es la mayor actividad del sodio, potasio, ATPasa, esta bomba. La aldosterona también produce secreción de potasio. Entonces, si bien la aldosterona nos va a ayudar a conservar el sodio, pero va a causar pérdida de potasio, que tiene sus implicaciones que en un momentito vamos a ver. El sitio primario de acción de la aldosterona es el último tercio del túbulo distal y la porción del túbulo colector, que discurre a través de la corteza renal. El objetivo primario de la aldosterona son las células principales, el tipo celular más importante que se encuentra en el epitelio de la nefrona distal. Entonces, en estas células principales va a ejercer su acción la aldosterona. ¿Para qué? Para conservar, para mantener, para reabsorber la sangre. Este es un cuadrito para diferenciar las diferentes áreas de la médula suprarrenal y ver qué tipo de hormonas produce cada una de ellas. Ya, está en la diapositiva que voy a pasar a su compañero. No que estén en el campo, pero a ver, un poquito más. Ya, ¿qué hace entonces esta aldosterona? Dice, la acción primaria de la aldosterona es la reabsorción de sodio. Disminuye la presión arterial. Cuando disminuye la presión arterial, necesito que mi vía del sistema renina-angiotensina funcione. ¿Cómo se va a percibir esta disminución de la tensión arterial? Disminuye el filtrado en el glomérulo. Y como las células de la mácula densa están cerca de las granulares, entonces inmediatamente producen la síntesis de renina. Vamos a ver un dibujo más abajo. Esto a su vez va hacia la corteza suprarrenal para iniciar la síntesis de aldosterona, que va hacia las células principales del túbulo colector, y ahí hace reabsorción de sodio y obviamente secreción de potasio, porque se produce un intercambio, ¿verdad?, de estos dos para quedarnos con más sodio, pero obviamente eso a su vez repercute con la salida del potasio. ¿Qué otro estímulo tiene esta corteza suprarrenal? El aumento del potasio. De esta forma, el organismo se protege de la hiperpotasemia, porque como vamos a ver, la hiperpotasemia es más peligrosa que una hipopotasemia. La hiperpotasemia, ¿qué va a hacer con la célula? Va a disminuir su potencial de acción de menos a hacerlo más positivo. Y cuando se vuelve más positivo, responde a muchos estímulos, puede desencadenar una serie de estímulos desordenados. Sobre todo nos preocuparía qué sucede en el corazón, ¿verdad? Porque podría generar arritmias. Entonces, esta hiperpotasemia también es un estímulo para que la corteza suprarrenal comience a segregar aldosterona y de esta forma intercambiar sodio por potasio y así disminuir la cantidad de sodio. Y una alta osmolaridad también es un estímulo para la corteza suprarrenal, pero en este caso suprime o bloquea la corteza suprarrenal. Esto es un fenómeno, como les digo, el libro le llama la belleza de la fisiología, porque se supone que si hay una disminución de la osmolaridad, eso podría indicar una hemorragia, eso podría indicar una pérdida de sangre. ¿Y cómo el organismo sabe que en realidad solamente es una alta osmolaridad? No tiene que ver con el volumen. Entonces, si ante esta alta osmolaridad por una deshidratación, la corteza suprarrenal estaría otra vez sintetizando aldosterona, entonces esta reabsorción de sodio aumentaría mucho más aún la osmolaridad. Pero no, sino que esta alta osmolaridad produce un bloqueo en la corteza suprarrenal. Y ese bloqueo pues impide que haya más absorción de sodio y se puede, con un líquido, tomando agua, aumentando la sed, se puede
superar esta disminución de la presión arterial. En un momento vamos a ver más detallado esto en otro cuadro. Decía que la aldosterona va a sus receptores, esos receptores a su vez van a iniciar la activación de bombas para el intercambio de sodio por potasio, o van a permitir la salida de potasio y el ingreso de sodio, de tal forma que se pueda compensar y se pueda reabsorber ese sodio, obviamente a costa de la pérdida de potasio. Aquí se generan nuevos canales o se mantienen aperturadas estas puertas por mucho más tiempo, de tal forma que se asegure la excreción de potasio y la reabsorción de sodio. Esa es la acción de la aldosterona. Muy bien, obsérvese que la reducción de sodio, que la reabsorción de sodio y agua están regulados en forma separada en la nefrona distal. ¿A qué se refiere esto? El agua no sigue automáticamente la reabsorción de sodio. Se debe presentar vasopresina para que el epitelio de la nefrona distal sea permeable al agua. Por el contrario, la reabsorción de sodio en el túbulo proximal es seguida automáticamente por la absorción de agua, porque el epitelio del túbulo proximal siempre es libremente permeable al agua. Acá tenemos que recordarnos de esta figura. ¿Se acuerdan de esta figura de la semana pasada? Sí. En esta parte del túbulo proximal, del túbulo descendente del asa de Engle, producía reabsorción de agua, ¿se acuerdan? Reabsorción de agua, reabsorción de sodio, porque aquí las membranas son permeables al agua. Pero es sorprendente que luego, en este túbulo ya distal, en el túbulo colector, ya no hay una permeabilidad al agua. Entonces, ¿cuál es la única manera de reabsorber agua aquí? Por la ADH. Vasopresina, aquaporina. No hay otra manera. Pero dice que sí se puede reabsorber el sodio, ¿verdad? Por acción de la aldosterona. Y cuando se reabsorbe el sodio, también se puede reabsorber agua. Pero en este caso, aquí hay una permeabilidad incrementada del epitelio para reabsorber agua. En cambio aquí no, aquí depende netamente de la vasopresina. Entonces, esa también es otra descripción interesante de este diseño, que nos permite reabsorber agua en zonas que están netamente controladas por el flujo o por la necesidad basada en la deshidratación. En este caso, por la vasopresina, con sus aquaporinas, o por la aldosterona, que va a producir la reabsorción de sal. Entonces, regresamos a nuestro dibujo. Aquí dice: la reabsorción de sodio en el túbulo proximal es seguida automáticamente por la absorción de agua. Claro, y ahí estaban los vasos rectos, ¿verdad? Porque el epitelio del túbulo proximal siempre es libremente permeable al agua. En cambio, necesitamos vasopresina para la reabsorción de agua en el túbulo, en la nefrona distal. Bien, la hipotensión estimula la secreción de aldosterona. ¿Qué controla la secreción fisiológica de aldosterona de la corteza suprarrenal? Existen dos estímulos primarios: el aumento de la concentración de potasio y la disminución de la presión arterial. La concentración elevada de potasio sí actúa directamente sobre la corteza suprarrenal y es un reflejo que protege al organismo de la hiperpotasemia. La hiperpotasemia es más peligrosa que la hipopotasemia. La hipopotasemia, ¿qué va a hacer? Va a ser mucho más negativo el umbral, ¿verdad? En vez de que esté aquí, menos 60, va a disminuirlo a menos 80, menos 90, menos 100, menos 110, menos 120. Como está abajo, es más difícil iniciar un proceso de un potencial de acción. Entonces, cuando es más difícil iniciar un potencial de acción, es más difícil que los músculos hagan su tarea de contracción, ¿no? Sobre todo nos preocuparían el músculo cardíaco y el músculo respiratorio, porque si se paran ellos, hay muerte. Pero antes de que el músculo cardíaco o el músculo respiratorio comiencen a fallar, ¿qué comienza a fallar? Comienza a fallar los músculos esqueléticos. Entonces, cuando una persona se siente débil, ya rápidamente acude al hospital antes de que falle el corazón o el músculo respiratorio. Pero en cambio la hiperpotasemia es más peligrosa porque en vez de hacer que el umbral esté bajo, menos 90, menos 100, menos 120, lo eleva, ¿verdad? Lo eleva porque se llena de positivos. Entonces está más sensible hasta 40, a menos 30, a menos 40. Entonces cualquier mínimo cambio en la membrana puede desencadenar un potencial de acción, y nos preocupa sobre todo eso en el corazón, ¿verdad?
porque puede generar arritmias. Entonces, por eso es importante que esté protegida la hiperpotasemia más que la hipopotasemia. La disminución de la tensión arterial inicia una vía compleja que conduce a la liberación de la hormona angiotensina 2, que estimula la secreción de aldosterona en la mayoría de las situaciones. Obviamente, esto ya haciendo referencia al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dos factores adicionales modelan la liberación de aldosterona en los estados patológicos. Uno, el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular y una disminución anormalmente grande, entre 10 a 20 miliequivalentes de sodio en el plasma. Pueden estimular directamente la secreción de la aldosterona. Entonces, regresamos a nuestro dibujo aquí. ¿Cuáles eran esos procesos que comenzaban o mecanismos que comenzaban un estímulo de la corteza suprarrenal? Una hiperpotasemia, un aumento del sodio, una disminución en el sodio, perdón, disminución anormalmente grande en el sodio, o sea, disminuye la osmolaridad, disminuye el contenido de sodio. Si está de 140 a 120, baja a 135, 130, inmediatamente se pone en acción la aldosterona para recuperar sodio. ¿Cuál es la otra? Aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. Actúa directamente sobre la corteza suprarrenal para inhibir la secreción de aldosterona durante la deshidratación grave. Eso lo hemos visto aquí. Cuando hay una alta osmolaridad, se inhibe la secreción de aldosterona. Porque si no, eso contribuiría a aumentar aún más la osmolaridad, como ya hemos visto. Entonces, de esta forma, tenemos que una disminución en el volumen, una disminución en el volumen de agua, una presión arterial disminuida, una hiperpotasemia, una disminución en la osmolaridad en el contenido del sodio, podría indicar un estímulo a la suprarrenal para que inicie la secreción de aldosterona y así absorber sodio. En cambio, una alta osmolaridad inhibe ese proceso. Bien, la vía renina-angiotensina. Esta vía ya la conocemos, la hemos descrito la semana anterior. ¿No? Hay que recordar algunos puntos. Esta es una figura del capítulo 19, un capítulo antes. Que en este dibujo está bien claro dónde está la mácula densa, las células granulares. Y estas células o esta mácula densa está censando, está midiendo el flujo de la arteria, o el flujo, mejor dicho, que hay en esta asa o rama ascendente del asa de Henle. Cuando el flujo disminuye, rápidamente inicia la secreción de renina. O, ¿cuál es el otro estímulo? Miren, así como está cerca de la rama ascendente del asa de Henle, también está cerca de las arterias aferentes, de las arterias que están ingresando al glomérulo. Entonces también estas células granulares están censando si es que hay una disminución del flujo, por una hemorragia, por vómitos, por diarrea. Este flujo disminuye y como disminuye el flujo, rápidamente se genera renina para que con el sistema renina-angiotensina-aldosterona se pueda recuperar agua y aumente la presión. Entonces la ubicación de estas células granulares es estratégica, ¿verdad? Porque censa tanto el líquido que está pasando, que se está filtrando en la rama del asa de Henle, la rama ascendente del asa de Henle, como también está censando o está midiendo el flujo sanguíneo por la arteriola. Entonces, aquí, por ejemplo, si hay ateromas, van a disminuir el flujo y eso va a condicionar una secreción constante de angiotensina, de renina y con toda la consecuencia que tiene. Si aquí, por ejemplo, hay una enfermedad que promueva una esclerosis, ¿no? Un endurecimiento de las arterias, por ejemplo, diabetes también, va a ser interpretado como una disminución en el flujo. Esa disminución en el flujo genera renina, angiotensina, aldosterona y eso obviamente sube la presión y ahí puede haber una condición de una presión elevada constantemente, ¿verdad? Entonces, por eso es que luego dice el libro que esta parte adquirió mucha importancia para la farmacología. La hipotensión también estimula la secreción de aldosterona. Células granulares son directamente sensibles a la tensión arterial. Las neuronas simpáticas activan el centro
de control cardiovascular cuando disminuye la tensión arterial y una retroalimentación paracrina desde la mácula densa en el túbulo distal hasta las células glandulares estimula la liberación de renina. Entonces, la hipotensión va a estimular no solamente esta secreción de renina, sino también la secreción de aldosterona, como estamos viendo aquí, otra vez actuando en las células glandulares, en las neuronas simpáticas, que van a ejercer su función para que el centro de control cardiovascular aumente la presión arterial, ¿verdad? Y de esa forma tratar de conservar o tratar de mantener el líquido periféricamente, dirigirlo hacia órganos vitales, ¿no? Esto acompañado de un aumento de la frecuencia cardíaca podría incluso mejorar la perfusión en algunos órganos importantes. Entonces, cuando se utiliza, por ejemplo, vasopresores en terapia intensiva, ¿qué sucede? Estos generan un aumento de la presión distal, ¿no? Extremidades, dedos, y eso puede generar cianosis. Entonces, en algunos casos, cuando ustedes vean pacientes que están con vasopresores, entonces pueden estar con los dedos, con los labios cianóticos, ¿no? Pero se hace eso con el fin de que el flujo sanguíneo se redirija hacia órganos vitales, ¿no? Para tratar de salvar órganos nobles importantes en la persona. La reabsorción de sodio no eleva directamente la tensión arterial, pero la retención de sodio aumenta la osmolaridad, lo que estimula la sed. ¿Ya? Esto es otro dato interesante. Recuerdan que el sodio ejercía su trabajo de manera indirecta, porque no es que el sodio directamente eleva la presión arterial, pero como el sodio jala agua o aumenta la osmolaridad y genera sed, entonces obviamente eso va a aumentar la ingesta de líquidos y este líquido va a hacer que aumente la presión arterial. La ingesta de líquidos, cuando la persona bebe más agua, aumenta el volumen de líquido extracelular, obviamente. Cuando el volumen sanguíneo aumenta, la tensión arterial también va a aumentar en consecuencia. La angiotensina ejerce muchos efectos, ¿no? Estimula la secreción de la vasopresina, estimula la sed, es un vasoconstrictor, activa los receptores de angiotensina para un aumento de la aferencia simpática, aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo proximal. Todo esto lo hemos visto aquí. Todo eso que está hablando, lo hemos visto aquí. Es que no hay necesidad de aprenderlo de memoria. ¿Dónde estaba la angiotensina 2? Aquí estaba la angiotensina 2. Angiotensina 1, angiotensina 2. ¿Qué hacía la angiotensina 2? 1 va directamente a afectar la vasoconstricción en las arteriolas. Esto obviamente va a aumentar la presión, ¿verdad? Va a aumentar la presión. ¿Qué más hacía la angiotensina? Dice, va hacia la corteza suprarrenal para la secreción de la aldosterona. ¿Qué más hace la angiotensina? Va a generar liberación de vasopresina, va a generar el aumento del reflejo de la sed. Entonces, todas estas acciones con el fin finalmente de aumentar el volumen o aumentar la ingesta de agua para nuevamente mantener la presión arterial en un nivel, mantener el volumen en un nivel adecuado, que también obviamente el volumen va a aumentar la presión arterial. Entonces no es un asunto difícil de comprender cuando recordamos estas acciones de la aldosterona, angiotensina. Entonces, ¿qué decía? Aumenta la secreción de vasopresina, estimula la sed, es un vasoconstrictor potente, ¿no? Va hacia el centro de control cardiovascular y aumenta la reabsorción de sodio por acción de la aldosterona. Aquí hay otro, este cuadro está sencillo y grafica la acción de la angiotensina 2, ¿no? Ya lo hemos visto en la clase anterior. Habla también de los péptidos natriuréticos auriculares y cerebrales. Dice que al principio no se tenía ni idea de esto, no se lo había descubierto como se descubrió la vasopresina, como se descubrió la angiotensina, pero luego hicieron un licuado de aurículas de ratón y ese licuado de aurículas de ratón la insertaron en el sistema circulatorio del ratón. Entonces, ¿qué dio como resultado? Vasodilatación. Entonces ahí entendieron de que algo tendría que haber en la aurícula para que genere esa vasodilatación. Y así descubrieron este péptido natriurético auricular. Una hormona peptídica producida en células miocárdicas especializadas principalmente en las aurículas del corazón. Entonces aquí
hay una diferencia entre esta peptídica y la hormona, la vasopresina, por ejemplo, o la aldosterona, mejor dicho, que es una hormona esteroidea, ¿verdad? Entonces son características típicas de la hormona que les dan diferencia en su acción. Unas actúan en la célula, en receptores, otras actúan con receptores intracelulares. Simplemente diferentes características de las hormonas. El péptido natriurético auricular es sintetizado como parte de una prohormona grande que es luego separada en varios fragmentos hormonales activos. Una hormona relacionada, el péptido natriurético cerebral, es sintetizada por células miocárdicas ventriculares y también algunas hormonas encefálicas. Los péptidos natriuréticos son liberados por el corazón cuando las células miocárdicas se estiran más de lo normal. Este es un marcador para la insuficiencia cardíaca, porque nos indica que hay una dilatación o una distensión de las células miocárdicas. Ambos obviamente provocan vasodilatación para compensar algunos efectos de la renina, angiotensina, vasopresina, aldosterona, etc. Entonces, de esta manera van a ejercer también no un fuerte efecto, pero por lo menos un efecto que puede compensar el trabajo de estas otras hormonas. Aquí también se detalla su función, un cuadro detalla su función. Si leemos esto, entendemos esto, entonces ya como el cuadro se nos queda en la mente. El balance de potasio. ¿Y qué hemos dicho del potasio? Que la aldosterona no solamente producía reabsorción de sodio, sino pérdida de potasio. Entonces, pero aquí es interesante porque solo el 2% de la carga de potasio del cuerpo se encuentra en el líquido extracelular, porque esto está más en el intracelular. Entonces, hay que hacer una regulación bien estrecha, de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. Miren, este espacio es muy poco, ¿verdad? El sodio era de 135 a 145. La osmolaridad de 180 a 300, pero este espacio es un espacio muy pequeño, de 3.5 a 5 miliequivalentes litros. Entonces, regular esto es realmente un desafío para el organismo. Bajo condiciones normales, el balance de masa igual a la excreción de potasio con la ingesta de potasio. Entonces, aquí sí hay un equilibrio mucho más detallado que en nosotros, pero siempre va hacia la pérdida, ¿no? Como vamos a ver, ¿a qué se refiere? El potasio se reabsorbe en el túbulo proximal, en la rama ascendente de la arenga, y puede ser secretado en algún túbulo colector. Con concentraciones plasmáticas normales de potasio, la reabsorción es menor que la filtración, es decir, siempre va a haber una excreción aumentada de potasio. Cuando las concentraciones plasmáticas de potasio caen, se reabsorbe más potasio y la excreción puede ser tan solo de un 2% de la carga filtrada. En otras palabras, la absorción del potasio filtrado es máxima cuando el cuerpo necesita conservar potasio. Eso también ejerce un efecto protector. ¿Por qué? Porque miren, siempre estamos perdiendo potasio con la aldosterona, con el intercambio de sodio-potasio, con este mismo proceso que dice que apenas se puede reabsorción es menos que filtración, lo que conduce a una excreción del 10 al 20% de la carga. Entonces siempre hay una pérdida en el potasio, ¿no? No se mantiene en su equilibrio como el sodio, como el agua, ¿no? Entonces nos conviene que haya esta pérdida de potasio, porque eso nos va a proteger de la hiperpotasemia. Ahora, cuando hay una concentración muy baja de potasio, entonces se reabsorbe el potasio necesario, ¿no? Pero siempre yendo hacia la pérdida. De esta forma, nos permite siempre tener el potasio bajo control, ¿no? Y todos los alimentos que comemos, sobre todo plátanos, manzanas y ese libro, pueden mantener este nivel de potasio en su normalidad. Entonces, el control aquí en el potasio es perder más que ganar. Y como estás en constante pérdida, entonces tu reabsorción puede regular esto que necesita estar en estrecho margen. Si se produciría una reabsorción total, entonces realmente controlar este margen sería más difícil. Y cuando te falta potasio, inmediatamente se puede reabsorber potasio y de esa forma controlas tu nivel de hipopotasemia, que no es tan peligroso como una hiperpotasemia.
Las alteraciones del balance de potasio pueden ser el resultado de una nefropatía, trastornos alimentarios, diarrea, a veces uso de algunos diuréticos, etc., ¿no?, que pueden hacernos perder más potasio. La corrección inapropiada de una deshidratación también puede crear un desequilibrio de potasio. Obviamente, si se rehidrata solo con líquido, puede conducirnos a una hipopotasemia, pero al final se produce una reabsorción que puede compensar rápidamente esta pérdida de potasio. Una reabsorción tan alta que solamente queda 2% de potasio filtrado, siempre hacia la baja, cuidándonos de la hiperpotasemia. Aquí hay conductas que mantienen el balance del agua. ¿Cuáles son esas conductas? Beber agua y el apetito por la sal. Beber agua y el apetito por la sal son las conductas que, generadas por el hipotálamo, nos van a permitir el mantenimiento de este líquido en el organismo, ¿no? Entonces, hay centros de apetitos de la sal que también están en el hipotálamo, cerca de los centros para la sed. Interesante conocer estos centros de estímulo o apetito por la sal. Finalmente, el organismo utiliza una respuesta integrada para corregir las interrupciones del balance del sal y agua. El sistema cardiovascular responde a los cambios de tensión arterial y el volumen sanguíneo, y los riñones responden a los cambios en el volumen sanguíneo y la osmolaridad. El mantenimiento de la homeostasis durante todo el día es un proceso continuo, ¿verdad? El cuerpo, en las cuales se produce gran cantidad de sal y agua en el cuerpo, se desplaza según solo se haya bebido una bebida gaseosa o se haya transpirado durante una clase de baño. Entonces estamos en constante flujo y ese constante flujo merece ser controlado. Ya se mantiene un intervalo por la homeostasis. En otros casos, en todos los casos, acá está mal, en todos los casos la compensación homostática actúa como un cambio principal. Y a ver, acá estamos haciendo simplemente un recuento de lo que ya hemos visto y aquí nos vamos a detener bastante, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas son las tres situaciones que pueden pasar. Una osmolaridad aumentada, una osmolaridad sin cambio, una osmolaridad disminuida, un volumen aumentado, un volumen sin cambio, un volumen disminuido. En otras palabras, una deshidratación que puede ser un aumento de la osmolaridad y un aumento de volumen, o con una disminución del volumen o una disminución de la osmolaridad. En diferentes casos pueden ocurrir estos ocho fenómenos. Y aquí, bueno, se mantiene, no hay cambios en la osmolaridad, no hay cambio en el volumen, está normal. Aquí, por ejemplo, ingestión de una solución salina hipertónica. Aumenta la osmolaridad y aumenta el volumen, porque te estás tomando una solución salina hipertónica. Una mala compensación en el paciente. No te has verificado que su sodio está normal y le pones un suero hipertónico. O, por ejemplo, está tomando una bebida rehidratante con una cantidad inadecuada de electrolitos. Entonces, aumenta tanto la osmolaridad y aumenta el volumen. ¿Cuál es la compensación que va a hacer el cuerpo? Va a producir una orina. Sí. Claro, va a eliminarlo por la orina. Va a ser una orina que también elimine tanto el volumen Como el sol. como el sodio o los electrolitos. Bien, en este caso, una osmolaridad sin cambios, pero un aumento de volumen. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí hay una ingestión de una solución salina isotónica. ¿Cómo va a compensar el organismo este desbalance? De un aumento de volumen, pero sin aumento de la osmolaridad. De la misma forma que este anterior, ¿verdad? Una orina. En este caso, ya no va a producir una orina muy aumentada en solutos, ¿no? Sino una orina Diluida. casi diluida, correcto, porque acá ha habido un aumento del volumen sin cambio de la osmolaridad.
Aquí, beber gran cantidad de agua, una osmolaridad disminuida, pero un aumento de volumen. ¿Cómo compensa esto el organismo? Por ejemplo, alguien que se toma agua antes de una maratón. El riñón va a eliminar orina diluida, pero ¿saben? No se puede eliminar orina solo, o sea, sin soluto, sin electrolitos. Entonces, en su afán, el riñón, en su afán de liberarnos de ese líquido excesivo, también elimina electrolitos, y entonces ahí se produce una compensación inadecuada. No se puede producir una compensación adecuada. ¿Por qué? Porque vas a perder líquido, sí, pero también vas a disminuir los osmoles, porque con el líquido que estás orinando estás eliminando sodio, potasio, un poquito, sí, porque es una orina diluida, pero entonces al no botar o al no eliminar agua, o sea, solamente agua, y eliminar también solutos, entonces esta disminución de la osmolaridad no se puede controlar, y entonces aquí el cuerpo necesita ayuda. No vamos a poder mantener, no vamos a poder compensar este aumento de agua con una disminución de osmolaridad. Centro conductual doctor del hipotálamo para estimular el consumo de sal. Claro, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que el consumo de sal. Sí, ahí sí. Listo. Aquí, ¿qué sucede? Aumento de la osmolaridad y un volumen sin cambio. Comer sal sin beber agua. ¿Qué sucede? Entonces la compensación aquí va a ser de que nos va a dar sed. O mejor dicho, un aumento de la osmolaridad sin cambio de volumen. Claro, aquí nos va a dar sed. Sí. Entonces, tomando agua se puede compensar de alguna manera el aumento de la osmolaridad. Al final, ese aumento de agua, ¿qué va a ocasionar? Un aumento en el volumen del líquido extracelular, lo que finalmente conduce a una excreción. La excreción de ese líquido y de esos solutos que están por tomar. En este caso, ¿qué sucede? Una disminución en la osmolaridad y un volumen sin cambios. Reemplazo de la pérdida de sudor con agua corriente. En este caso, estamos reemplazando con agua sin electrolitos, ¿verdad? Y este es un fenómeno igual que el que ocurre aquí. Porque aquí tomaste agua más de la cuenta. Y aquí tomaste agua que tampoco no tiene la cantidad de electrolitos para poder hacer ese reemplazo. Entonces, aquí también no se va a producir una compensación adecuada. ¿Qué necesitamos tomar en este caso? Una bebida rehidratante con una composición de electrolitos similar al organismo, y al final, cuando hay aumento de volumen, el riñón va a hacer el resto del trabajo, ¿verdad? Entonces aquí no se produce una compensación automática. Necesitamos hacer un tratamiento especial para esta hiponatremia con un volumen normal. Finalmente, deshidratación o pérdida de sudor o diarrea. Este es el caso más común que vamos a atender. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de la osmolaridad y una disminución del volumen. Por vómitos se pierde cloro, se pierde sodio. Por la diarrea se pierde potasio, cloro, sodio. Entonces disminuye los solutos, aumenta la osmolaridad, y como también se está perdiendo líquido, también disminuye el volumen. ¿Cómo se soluciona esto? El organismo no lo puede solucionar solo, no puede compensar. Porque si retiene líquido, no aumenta el líquido. Entonces aquí necesitamos que tome agua, una bebida rehidratante para compensar esta pérdida de electrolitos, o si no, una solución intravenosa, ¿verdad? Para recuperar su volumen plasmático. En la hemorragia lo mismo, porque la hemorragia, si bien no se altera la osmolaridad, ya que está perdiendo plasma isosmolar, pero puede ser beneficiado también por una reposición de líquidos de electrolitos o una solución intravenosa. Y este es un caso mucho más raro, una compensación incompleta de la deshidratación. ¿Por qué? Porque aquí hay una disminución de la osmolaridad, o sea, ha perdido electrolitos y
también ha perdido volumen. Una situación muy rara que ocurre en pocos casos. Podría ser una diabetes insípida, podría ser una mala compensación en la deshidratación, ¿no? Cuando le has puesto un suero que no tiene la carga de electrolitos que necesita el paciente. Digamos que está con un sodio de 130, 132, entonces necesitas compensar ese sodio para que esté tanto su osmolaridad en 135, 145 y también el volumen que le estás poniendo en el suero. Entonces, estos escenarios tienen diferentes sistemas de compensación, como hemos escrito, ¿ya? En el libro están escritos en una página. Doctor, Sí. en el caso del cólera, Aquí. los mecanismos compensatorios que ya tiene el cuerpo no eran suficientes entonces en ese caso. Definitivamente no, porque la diarrea es tal que hay un gran aumento, hay una gran disminución del volumen, una gran disminución de la osmolaridad. Entonces, esto es lo que vamos a tratar con más frecuencia, ¿ya? Y obviamente la hemorragia, ¿no? Estos dos. Entonces dice, la respuesta homeostática a la deshidratación grave es un ejemplo excelente del modo en que el cuerpo funciona para mantener el volumen sanguíneo y el volumen celular frente a una disminución del volumen y un aumento de la osmolaridad. Esta respuesta también muestra el papel de los centros integrados nerviosos y endocrinos, obvio, porque aquí va a haber respuesta del simpático y también va a haber respuesta de hormonas como la vasopresina y la aldosterona para resolver este problema de la deshidratación grave. En la deshidratación grave, la corteza suprarrenal recibe dos señales opuestas. Una le dice secreta aldosterona. ¿Por qué? Porque se ha producido una pérdida de volumen, ¿verdad? En la deshidratación grave, pérdida de volumen. Entonces, y la otra le dice no secretará aldosterona. ¿Por qué? Porque si secreta aldosterona va a aumentar mucho más la osmolaridad, porque va a aumentar mucho más la reabsorción de sodio. El organismo tiene múltiples mecanismos para manejar una disminución del volumen sanguíneo, pero la osmolaridad elevada del líquido extracelular hace que las células se retraigan y presenten una amenaza para la integridad de la salud. Así, enfrentada a la disminución del volumen y el aumento de la osmolaridad, la corteza suprarrenal no secreta aldosterona. Si secretara aldosterona, se produciría la reabsorción de sodio que podría aumentar más aún la osmolaridad ya elevada asociada a la deshidratación. Entonces, vean cómo una deshidratación grave produce un bloqueo en la secreción de la aldosterona, porque si no, eso puede ser mucho más perjudicial, ¿verdad? En la deshidratación grave, los mecanismos compensadores están dirigidos a establecer la tensión arterial normal, conservar el líquido para prevenir una pérdida adicional, desencadenar reflejos cardiovasculares para aumentar la tensión arterial, disminuir la sed, de modo que se puede estimular la sed, de modo que se pueda restablecer el volumen del líquido y osmolaridad normal. El resultado neto de estos cuatro mecanismos, ¿cuál es? Restablecer el volumen. 2. Mantener la tensión arterial. 3. Restablecer la osmolaridad. Todos estos mecanismos tienen por fin esta de aquí. Si mantienes el volumen, mantienes la tensión. Si mantienes el volumen, mantienes la osmolaridad. ¿Por qué? Porque una deshidratación va a significar un aumento de la osmolaridad, ¿verdad? Sobre todo cuando es una deshidratación que se acompaña con pérdida por sudor, por diarrea, por aumento del metabolismo, por el ejercicio, etc. Y llegamos nuevamente hasta donde comenzamos. Hemos comenzado aquí hace un momento, ¿de acuerdo? Entonces, la deshidratación provocaba pérdida del volumen del líquido extracelular. ¿Cómo lo comprobábamos esa pérdida del líquido extracelular? Por un aumento de la osmolaridad, ¿verdad? Aquí analizábamos nuestra osmolaridad y notábamos que había ocurrido una disminución, o mejor dicho, un aumento en la cantidad de solutos, lo que aumentaba la osmolaridad, es decir, estaba mucho soluto en poco líquido. Nos interesa, ¿por qué? Porque esta osmolaridad afecta la integridad celular, o la deshidrata o la hincha.
Imagínense, solamente agregando 9 gramos de sal y ya encontramos un aumento de 0.1 litros de líquido que puede repercutir en la presión arterial. Entonces, esa presión arterial no se puede quedar elevada, tiene que volver a su curso normal. ¿Quién se encarga de regular eso? El riñón, porque luego va a orinar ese exceso de líquido y ese exceso de electrolitos. Por otro lado, si no tomamos agua y permanecemos en esa osmolaridad elevada, 307, como era en el ejemplo, o 320, ya puede ser perjudicial para la vida, ¿verdad? Entonces, tanto el aumento de líquido o el aumento de la osmolaridad necesitan una compensación. ¿Cómo generamos esa compensación? Cuando hay una disminución del volumen sanguíneo o un aumento de la presión arterial, entran en actividad todos estos elementos. ¿Por qué va a haber un aumento, una disminución del volumen sanguíneo? Puede ser una hemorragia, puede ser una deshidratación por diarrea, por vómitos. Todo eso jala líquido del líquido extracelular, jala líquido a la vez del líquido que está intersticial y deshidrata la célula. Cuando la célula está deshidratada quiere decir que hay un aumento de la osmolaridad y no podemos vivir así. Necesitamos compensar. ¿Cómo compensamos? Con mecanismos cardiovasculares. ¿Cómo compensamos? Con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo compensamos? Con mecanismos renales. Disminuye el flujo del glomérulo. Se genera renina. ¿Cómo compensamos? Con mecanismos hipotalámicos, que son mecanismos conductuales, muchos de ellos, ¿verdad? La sed, el apetito por la sal. ¿Cuál es el objetivo final? Restablecer el volumen, restablecer la presión arterial, restablecer la osmolaridad. Entonces, esos son los objetivos finales de cualquier cambio que haya tanto en los líquidos o en los electrolitos, a través de los intrincados sistemas que hemos descrito, tanto en la figura como en el texto, inclusive viendo cómo se actúa en diferentes casos, cuando se ha ingerido más agua de lo normal o cuando se ha ingerido una proporción similar de agua y soluble. En este interín, ¿qué sucedía? Se perdía potasio, ¿verdad? ¿Dónde está el potasio? Se perdía potasio y esa pérdida de potasio luego era compensada por la dieta o porque se mantenía una reabsorción de potasio que incluso en algunos casos puede permitir la pérdida del 2% de potasio para mantener el potasio en el organismo. Más nos interesaba que se controle la hiperpotasemia que la hipopotasemia porque era más peligrosa en cuanto a las funciones celulares que ejerce el potasio para cada, sobre todo pensando en los potenciales de acción. Muy bien, entonces hemos terminado. ¿Qué más podemos añadir en este sentido? A ver, ¿qué más podemos añadir en este sentido? Los conductos que hemos realizado. ¿Qué más podemos añadir? Esto del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dice que a las compañías les interesó esto, porque si ustedes se han dado cuenta, la angiotensina controla, la angiotensina 2, mejor dicho, esta de aquí, controla una serie de mecanismos que van a originar un aumento de la presión arterial, tanto por una influencia sobre el simpático, sobre una influencia sobre los centros de control cardiovascular y por su influencia en la misma aldosterona para la absorción de sodio, o inclusive la angiotensina 2 tiene que ver con centros del hipotálamo, ¿verdad? Para iniciar el reflejo de la sed o ¿cómo se llama? En la liberación hormona tiroidea de la vasopresina, que va luego a poder reabsorber agua para volver el volumen del líquido celular, del líquido extracelular normal. Ese aumento de volumen genera un aumento de la presión. Bien, ese aumento de volumen por la sed genera una elevada presión. Es por eso que a las compañías les interesó mucho encontrar una respuesta a esto.
a esta medicina, mejor dicho, a esta hormona. ¿Qué hicieron? Hicieron inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Pero dice que esta produce tos, porque genera una bradicinina que está comprometida con la tos en el hipotálamo. Entonces, por lo tanto, no es tan efectiva. Nos referimos al captopril o al enalapril. El enalapril causa más tos que el captopril, pero el enalapril es más fuerte que el captopril. El captopril se toma 3 veces al día y el enalapril se puede tomar 1 o 2 veces al día, pero genera tos. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes comienzan con captopril. Como había tos, se fueron a la siguiente etapa. Buscaron un antagonista de los receptores de angiotensina. Entonces, esta angiotensina tiene sus receptores en la suprarrenal y contra esos receptores están dirigidos los antagonistas de los receptores de angiotensina. ARA, ¿verdad? ARA, sí. IECA, ARA. Pero dice que en el último tiempo ya no solamente nos interesa la angiotensina, sino un nivel más arriba, que es en la renina. Y se han buscado medicamentos que bloqueen la renina. Entonces, entre ellos, no son muy famosos todavía. No sé por qué no podían utilizarlos. Tal vez son caros, ¿no? Las moléculas son muy caras, tal vez. Por eso no se utilizan en masa. Porque al controlar la renina, podrían hacer un control mucho más superior de este problema de hipertensión arterial. ¿Qué más? A ver, podemos hablar de aquí. Potasio, sodio. Hemos visto cómo se agrega líquido, aumenta la presión, filtración del glomérulo. Tal vez este es un dibujo también del capítulo 19, un capítulo anterior al que estamos viendo. Nosotros hemos visto otras imágenes. Entonces, esta parte es descrita muy interesante en el libro. Este es lo que una osmolaridad elevada ejerce un efecto inhibidor sobre la corteza suprarrenal para la síntesis de aldosterona. Eso también es un mecanismo interesante, ¿no? Porque de esta forma se evita que la aldosterona contribuya mucho más aún a la osmolaridad. Entonces, ¿cuándo actúa la aldosterona? ¿Qué cosa motivaba la aldosterona? La hiperpotasemia, ¿se acuerdan? Sí. Una disminución en el sodio, una disminución en la presión arterial, una disminución una disminución en el filtrado también. Generaba una síntesis de la aldosterona. Pero la deshidratación grave inhibía esta secreción de aldosterona. El libro lo llama una belleza de la fisiología. Bueno, en realidad esto es una evidencia más de un diseño que se puede observar en el funcionamiento del organismo. ¿Qué otro dato más? A ver, al final nos quedamos con aumento de tensión, aumento de volumen, tanto el aumento de la tensión y el aumento del volumen, o mejor dicho, el aumento del volumen genera tanto un aumento de la tensión como un restablecimiento de las modalidades, en fin, de los casos. ¿Qué más podemos agregar, apreciados? A ver. Aquí hay una descripción del péptido natriurético auricular, está para revisarlo, no es una cosa muy difícil. Esa tabla también está muy interesante sobre la función de la renina, angiotensina, aldosterona, algunas descripciones de la hormona 5. Entonces, yo creo que están preparados para el examen especial. Hay descripciones claras sobre la función de la ejercicio. Doctor, sí viene fisiología de ejercicio, ¿verdad? Claro, hasta el ejercicio tenemos. Hasta el ejercicio tenemos. ¿Qué hora son? Las 8:58. ¿Alguien tiene más algo para...? 8, sí, tenemos 20 minutos. ¿Alguien tiene algo para compartirnos? De sus exposiciones.
Vamos, Lego. A ver, Vamos, Lego. vámonos, whatsappéame tu... Caíste en la trampa de la pantalla. Perdón. Ah, ya. Oh, parece no. ¿Sí o no? Ah, ya, sí, tienes razón. Entonces estamos dentro del nuevo horario, ¿no? 8:55, ¿qué hora son? 8:55, ya. Entonces les toca su siguiente clase. ¿Qué les toca de ahí? ¿Hay nuevo horario? Eso era para la semana de oración. Sí, hay un nuevo horario de la semana de oración. Pásame ese horario, por favor, Comparte. David, pásame ese horario, por favor, en WhatsApp. ¿Quién va a la semana de oración? ¿Hasta qué hora te vas? Yo no voy. Gracias. Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. Gracias, doctor. La siguiente semana vamos a hablar de pH. Den una leída al capítulo, son 8 hojas, muy interesante. ¿Por qué tenemos que conservar el pH en su estado normal? 7.35, 7.45. Doctor, una pregunta. ¿Puede enviar con el delegado los libros y los capítulos que debemos leer para el examen? Está en el drive que les he compartido. ¿Sí? David, Samu, las clases es ahorita ya en la primera. al principio de las clases compartí un drive y ahí les paso los textos. Sí. Llamaremos lista. Ya lista, doctor, ya lista. Claro. Me saca rápido mi copia. Sam, pasa para acá para estudiar. Doctor, disculpe, entonces yo me tiempo para No, ya no. La próxima semana. Tenemos tiempo todavía, no te preocupes. Sí, tenemos un ciclo todavía. Doctor, ¿solo tiene una clase más para el examen o ya? No, 2 clases. Ah, Nos 2 falta para hablar de el pH y nos falta hablar de ejercicio. ejercicio. Todo eso lo vamos a hacer en una sola clase. No, en 2. Claro, en 2 clases todavía. Claro, porque estamos recién a mediados de octubre y el otro examen es en diciembre. Ah, ya. ¿Cuánto falta?